un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, y vamos a arrancar estas conversaciones con David Caja, que es el Country Manager de Entity Data. Tiene más de 25 años, además de trayectoria profesional, dedicados a la consultoría tecnológica, a la transformación digital y al desarrollo estratégico de negocios. Y es el dueño de casa aquí en este evento. Así que, David, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. Al revés, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Arranquemos para entender de qué se trata este evento, este Interconnected, y por qué es importante, además, para Entity conectar precisamente a todas estas empresas y a todas estas soluciones tecnológicas. Pues Interconnected, como bien indica el nombre, es un evento donde la gente se conecta. Es la quinta edición, el quinto año donde hacemos Interconnected. Nació como un evento para juntarnos con nuestros partners y poco a poco ha ido evolucionando. Cada vez vienen más partners, cada vez vienen más clientes, en realidad. Y ese fue el propósito inicial. ¿El por qué? Pues porque probablemente los desafíos que vamos a enfrentar en el futuro, que ya estamos enfrentando, no se resuelven solo con soluciones que pueda dar una compañía. Ni siquiera una compañía como la nuestra, que es muy grande, que tenemos un portfolio enorme, es capaz de cubrir lo que necesitan nuestros clientes sin apoyarnos en nuestros partners. Ese apoyo, esa mirada, ¿no?, amplia de qué es lo que está pasando en términos de innovación tecnológica en otras partes del mundo, con otros, con otras empresas. ¿Cuál es el valor de eso y de poder conversarlo, no? O sea, el valor, bueno, cuando estamos hablando de lo que está sucediendo, el evento está todo el rato alrededor de IA y de la IA generativa y de la IA agéntica, ¿no?, como ya has visto. ¿Cuál es el valor? Pues en realidad el valor es que nadie tiene la respuesta para todas las preguntas que tenemos. Entonces es muy interesante, a mí me está resultando súper interesante, incluso para mí, las charlas que he podido tener con nuestros clientes, por entender lo que están haciendo, por lo que están probando, por lo que está resultando y lo que no, por dónde está el desafío y la complejidad de muchas cosas más allá de la tecnología. El valor está en esto, es el valor de las conversaciones que estamos manteniendo. Además de esto, tú lo has visto, hay un montón de stands, hay un montón de soluciones, muy interesante todo lo que se está viendo, pero probablemente el valor es el compartir la visión. En términos de desafío, yo creo que ahí hay algo interesante, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos en términos generales que hoy se ven para las empresas, para las grandes empresas, pero también para las pequeñas? Y de qué manera estas conversaciones también pueden acercar soluciones a empresas de distintos tamaños, ¿no? Los desafíos son diferentes. Para la gran empresa, claro, el gran desafío está en que todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial es algo que estamos adoptando en nuestros ámbitos personales, ¿no?, todo el mundo. Sí. Y que nos está ayudando mucho en buscar en un viaje, en gestionar con el banco, en hacer ciertas cosas, ¿no? Trasladar esto a un entorno de una corporación grande, donde las complejidades son muy diferentes, es distinto, porque en realidad en el entorno profesional, pues nos importa mucho la seguridad, la confianza, hay otro tipo de valores que se pueden arriesgar de otra forma con respecto a cuando estás en un entorno personal, ¿no? Eso para las grandes empresas. Las pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, son mucho más ágiles porque además son capaces de adaptar la inteligencia artificial más en un modo copilot. Probablemente es como la primera etapa donde todo el mundo experimenta y donde todo el mundo, también en un entorno profesional, es capaz de tener su trabajo un poco más ligero, un poco más fácil. Claro. Para hablar de innovación, ¿no? Este programa le interesa muchísimo la innovación, pero ¿qué significa realmente innovar para las empresas en un contexto tan cambiante como el actual? ¿Y cómo esa conversación también está dentro de estos pasillos? Bueno, está en todas las empresas, da igual el tamaño, en la nuestra también, Yo también le digo al equipo, olvidaros, esto ya no es como era hace 10 años, de hecho esto dentro no de 10, dentro de 2 va a ser muy diferente. Totalmente. A como es hoy. Pues o se innova y realmente se evoluciona o no vas a estar. Esta es así de cruda la realidad. Todas las compañías, yo creo que todas las compañías son conscientes de esta realidad y todos estamos en esto. Y para innovar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que estar mirando? ¿Qué es lo que hay que estar haciendo? Porque innovar no necesariamente es hablar de inteligencia artificial o es incorporar la inteligencia artificial. Tiene mucho que ver con algo mucho más amplio, ¿no? Con una mirada mucho más amplia. ¿Cómo lo abordan desde Entity Data? Innovar, típicamente o históricamente en una organización, las áreas de innovación eran las áreas que estaban experimentando con cosas que nunca llegaban, o muy pocas veces llegaban en realidad a la cadena de valor, a la operación de la compañía. Hoy esto ya es diferente, o sea, ya no es un área de innovación que está experimentando algo, pensando en algo que llegará en 2, 3, 4, 5 años.
hoy las compañías están innovando de forma absolutamente transversal en todas las áreas de la organización. Se ha hecho un quiebre en esto. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. O sea, nosotros tenemos unos programas de innovación donde lo que buscamos no es una innovación centralizada, sino el que capillarice un cambio de cultura, un cambio de mindset. Lo de la IA es evidente, pero es cierto que hay otras cosas que no son la IA, que en realidad siguen la misma tónica. Las organizaciones tienen que innovar en toda su cadena de valor, en toda su organización, no necesariamente en áreas aisladas. Hablamos de una trayectoria de 25 años relacionado además con estos temas, con temas de tecnología. ¿Cómo has visto el cambio? Porque, claro, además uno entiende que en estos últimos 3, 4, 5 años el cambio ha sido tremendamente vertiginoso, pero ¿cuáles han sido esos hitos a lo mejor que tú has visto dentro de la transformación tecnológica y de la inclusión de la inteligencia artificial que han sido claves para las empresas? Me estás haciendo muy viejo. A ver, ¿qué es lo que ha cambiado en la última década, a lo mejor, si quieres? Antes las compañías tenían ciclos de transformación, donde típicamente en tecnología, en sistemas, se implantaba un sistema, estaban a lo mejor 2, 3 años en una implantación de sistemas pesada, y una vez finalizado exitosamente sabías que durante 5, 6, 7, 8, 10 años ibas a operar con esa tecnología. Claro. Y te plantearías en algún momento una renovación. Esto ya no existe. Todas las compañías están cambiando, ya no van a grandes proyectos de transformación de muchos sistemas, están cambiando de forma continua en todas sus operaciones. Y esto probablemente sea el cambio en innovación, en particular en innovación en tecnología, que más hemos podido experimentar en los últimos años. Vamos, absolutamente. ¿Cómo está evolucionando también esta relación, ¿no? Tecnología, innovación y crecimiento empresarial? Pareciera que hoy día el crecimiento no puede no estar de la mano con las otras dos, ¿no? O sea, evidentemente. O sea, las expectativas que tiene cualquier compañía, da igual el rubro, de sus clientes, de sus pacientes, luego vamos a hablar de salud, de los colaboradores que quieren trabajar en una empresa que esté en el día de hoy, no como estaba hace 5 años, de los accionistas también. Las expectativas han cambiado radicalmente. Entonces, no se puede, en general, es muy difícil que una compañía, si no innova, vaya a mantenerse. Es un tema de supervivencia. Y el crecimiento es parte de eso también. De todas maneras, estamos conversando con David Caja, que es el Country Manager de Entity Data, a propósito de este Interconnected Chile 2026, donde se está hablando de tecnologías, de inteligencia artificial, donde está todo pasando. Además, acá justo detrás de nosotros, para quienes nos están siguiendo a través de streaming, hay un perrito robot, que es claro, no muerde. Es la atracción del lugar, hay que decirlo, porque justo están aquí en un coffee break, entonces la gente se acerca a interactuar ahí con el perrito robot. ¿Qué industrias están hoy día liderando los procesos de innovación en Chile? ¿Cuáles tienen mayores oportunidades también de aceleración? Yo no sabría capaz de decirte una en concreto, en realidad te diría que todas. O sea, hay algunas industrias donde Chile se la juega, evidentemente en todos los recursos naturales, en la minería, claro. Pues es evidente, ¿no? Pero no deja de ser igual de importante todas las industrias financieras, las aseguradoras, las telecomunicaciones, que es un mercado difícil, donde si no innovas es difícil también sobrevivir. No sería capaz de marcarte y decir, esta industria, en realidad todas están en lo mismo. ¿Y cómo ves a Chile particularmente en este ámbito, en el ámbito de la innovación tecnológica, en relación a lo que pueda estar ocurriendo en el resto de la región, pero también en comparación con lo que pueda estar ocurriendo en Europa, por ejemplo? ¿Cuánto nos falta por avanzar? ¿Qué es lo que ves tú como desafíos todavía? Pues bien, en Chile, comparado con la TAM y con Europa, probablemente el contraste es mucho mayor. Claro. Aquí lo que hay es una cultura de emprendimiento muchísimo mayor. Y hay un tejido de gente que está haciendo cosas interesantes y gente joven que tiene inquietudes y que hace cosas distintas, que yo creo que esto es súper importante. Y además, hoy el contexto, eso también ha cambiado. Hace 10 años era difícil que un emprendedor por sí solo, podía conseguir financiación, podía crecer, pero el despegue siempre era mucho más difícil. Hoy volvemos a la época de las invenciones en garaje, ¿no? Hoy cualquiera con una buena idea es capaz de desarrollarla en un garaje y ser exitoso. Esto es diferente. En Chile es diferente el espíritu emprendedor. Sí, es cierto. Y además, también con un apoyo interesante a las startups, o con un crecimiento interesante de las startups en nuestro país, desde digamos, una compañía tan grande como Entity Data, que además es capaz de congregar acá, hay compañías súper grandes dentro de este evento.
¿Cuál a lo mejor es la mirada, el consejo, el acompañamiento que pueden entregarle a estas startups o estas empresas que están empezando, o estas buenas ideas que están naciendo y que tienen que ver justamente con esta innovación tecnológica? Bueno, nosotros gestionamos este evento donde hay grandes compañías, pero también tenemos otros que están dedicados al emprendimiento. ¿Qué consejo, qué recomendación les damos, de hecho? Que busquen apoyos. Que busquen apoyos. Al final, alguien que tiene una idea y tiene las ganas de hacerlo, bueno, probablemente lo que le falta muchas veces es la profesionalidad para llevar adelante un proyecto. Buscar ayuda. El mercado está lleno de gente que está dispuesto a ayudar de forma absolutamente altruista y yo creo que es la clave para que un emprendedor sea capaz de escalar en la idea que tiene. Y por último, hablemos del trabajo de Entity Data, para quienes nos están escuchando también puedan comprender, digamos, que está en distintas industrias, porque hoy día la tecnología y la innovación está en la salud, está, lo decíamos antes, ¿no?, en recursos naturales, en fin. ¿Cuál es el trabajo que hoy día conecta a Entity con nuestro país? A ver, nosotros en Chile estamos desde el 98, ya va a hacer 30 años, ¿no? Y vinimos para quedarnos, como es evidente. Y además a nosotros nos diferencia una cosa respecto de otras empresas del sector, que es que nos apalancamos mucho en el talento local. Nuestro espíritu es llegar y crecer en local, con talento local y también con clientes locales. Esto es lo que nos hace estar aquí. En Entity, obviamente, nuestros dueños son japoneses y cuando vienen, lo que más destacan en realidad es esto. Se esperan una compañía que trabaja con empresas españolas o tal, y en realidad nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes, los más antiguos de hecho, son chilenos, no son clientes internacionales. Y por último, a propósito de este evento, ¿no?, del Interconnected Chile 2026, vemos que hay charlas de empresas muy interesantes, muy importantes. ¿Con qué ideas te quedas de la conversación que se ha dado en este evento? Bueno, evidentemente se está hablando mucho de las plataformas agénticas y de qué rol va a tener el ser humano en un futuro. La idea fuerza con la que yo me quedaría de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es, oye, el humano no es suplantable en todas las funciones dentro de una organización, pero el humano puede ser muy ayudado en todas aquellas funciones que dependen de procesar masas ingentes de información que no se nos alcanza. Y para toda esa gente que todavía tiene miedo, ¿no?, del reemplazo de la inteligencia artificial, uno pensaría que a lo mejor las grandes empresas no están teniendo esa conversación, pero efectivamente es muy importante, ¿no?, de lo que tú has visto y de cómo ha crecido también y cómo se ha incorporado dentro de las empresas. ¿Cómo ves esa discusión? Yo no veo tantos miedos, en realidad no percibo, no es que yo los tenga, tampoco los percibo, y creo que en general hay un ambiente, evidentemente donde estamos también se da ello, ¿no? Hay un ambiente de aprovechar la oportunidad, clarísimamente. Esto es como cualquier revolución en la historia, ¿no? Que en realidad no es que se quede el humano sin relevancia, sino que en realidad va a dedicarse a otras cosas que producirán mucho más valor en cada una de las compañías, claro. Ahí está entonces la conversación con David Caja, Country Manager de Entity Data, conversando hoy día con nosotros en Esa es la Idea. David, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Emilia. Que estés muy bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Bien, nosotros seguimos desde Interconnected 2026, este evento organizado por Entity Data. Estamos haciendo Esa es la Idea, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de innovación, por supuesto, y a esta hora es momento de hablar de tecnología y salud. Para eso estamos con Denise Gárnica, que es Partner y Head of Health Insurance and Public Sector de Entity Data y que ya está con nosotros. Denise, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Para hablar de este tema que es tremendamente interesante, cómo se combina de alguna forma la innovación con la salud. Hagamos un panorama general primero para entender en qué estamos en eso en Chile. Perfecto. Bueno, yo creo que con la llegada de la IA ha sido un tema que todos están empezando a adoptar con una velocidad que es tremenda. Sin embargo, para el ámbito de la salud es un desafío y una oportunidad también muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado en el último tiempo de, oye, cómo nos centramos en el cuidado del paciente, pero desde la prevención, desde la promoción, desde acercarnos a él, gestionando y mejorando su calidad de vida y su salud, no cuando ya está enfermo. Entonces,
la IA es una palanca súper importante porque finalmente los datos y la información que nos provee la historia clínica nos va a permitir precisamente eso, ¿no? Llegar de manera más oportuna, prevenir, generar prevención, hacer mecanismos de cuidado que permitan que estos pacientes no se enfermen a futuro. De hecho, hoy día en alguna charla de las que tuvimos, claro, el negocio acá no es atender a un paciente que, por ejemplo, fue diagnosticado con un cáncer de término, sino todo lo contrario, es tratar de evitar que esa persona tenga un cáncer haciendo un monitoreo, una mamografía, algo que nos dé indicios de manera muy anticipada. Y eso es prevenir salud, eso es cuidar a las personas. Y la IA es un elemento fundamental para poder hacerlo. Es interesante de qué manera hoy día la inteligencia artificial efectivamente está conectando con esa prevención, pero también entendemos que, claro, salud es un sistema muy complejo y que requiere de mucho financiamiento también para que toda esta tecnología de alguna manera pueda ponerse al servicio de los pacientes. ¿Cómo ves ese desafío en términos de incorporar esta tecnología y esta innovación en salud? Mira, tiene que partir por básicos, ¿no? Todo el tiempo hablamos de la interoperabilidad. ¿Qué hacemos con la información del paciente? ¿Cómo hacemos que la información del paciente realmente viaje de un lugar a otro, independiente del sistema público o privado? Y que realmente podamos atender la salud de las personas con esa información sin necesitar repetirla, sin necesitar de hacer nuevos exámenes médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el gran desafío acá es tener información de calidad, que esté compartida entre todos, que realmente esa información pueda interoperar y que tú tengas una única ficha clínica, donde además el paciente es el portador de su información y puede hacer un buen uso de esa información. A partir de aquello, la IA es una herramienta más. Sí, te va a ayudar a acelerar, te va a ayudar a generar diagnósticos más oportunos, más tempranos, va a permitir que el clínico tenga resúmenes de toda tu historia de salud, etcétera, etcétera. Pero si no rompemos esa barrera de que el interoperar, de que la información es mía y que puede viajar en todo el ecosistema, lo resolvemos pronto, la verdad es que pocos avances podremos haber dado en esa integralidad que mencionas. Y un tema muy importante cuando hablamos de tecnología, sobre todo de inteligencia artificial aplicada a salud, tiene que ver con la seguridad de los datos. Tú decías, claro, todo está en los datos, efectivamente, y ahí el garantizar la seguridad para los pacientes es súper importante. ¿De qué manera se está trabajando también en eso? Bueno, yo creo que todos los organismos, las entidades de salud y por supuesto nosotros acompañándoles, nos estamos anticipando a todo lo que viene detrás de la ley de protección de datos. Lo importante que es seguritizar, ¿no?, la información de ese paciente. No sé, por ejemplo, cuando haces monitoreo, tratar de que esos videos no sean grabaciones que después se puedan mal utilizar. Tiene que ser un monitoreo en línea, tenemos que tratar de aplicar ciertos estándares y resguardos para que justo esa información sea más bien de seguridad, pero de promoción de la salud de las personas. Hay muchas cosas que estamos desarrollando, obviamente tiene que ver con tecnología, pero también tiene que ver con lo normativo, con lo que es correcto o no correcto hacer, procesos, cultura. Es súper importante que esto también esté instalado en la cultura de las personas y de las organizaciones. Son varias ramas las que se tocan allí. Totalmente. Y en ese sentido, ¿qué novedades están mostrando en materia de salud hoy día acá en este evento? ¿Qué es lo que se ha podido ver y qué es lo que está además a la vanguardia en este tema? Mira, hoy día nosotros trajimos un stand que se llama Virtual Patient Observation, que se trata de una solución y una plataforma que nos permite monitorear en tiempo real a pacientes con el uso de inteligencia artificial. ¿Vale? El tema está en que con esto bajamos el riesgo de que los pacientes tengan algún colapso o fiebres muy altas, con una atención bien preventiva, pero además bajamos un poco también el hecho de que de manera presencial el médico tiene que estar monitoreándolo. Entonces te levanta alertas de manera temprana si hay algún factor de la salud que obviamente sale de los estándares, y así también el médico o la enfermera puede ir a atender a la persona de manera puntual dado estos efectos. Entonces
Obviamente todo esto está desarrollado bajo mecanismos muy seguros, donde no generamos grabaciones, sino todo lo contrario, es un monitoreo en línea, de manera tal también de resguardar la información de las personas. Entonces es una solución que nosotros implementamos en Brasil, que ya está operando y que la verdad es que generó muchísima eficiencia, pero también el hecho de que el médico o la enfermera está atendiendo lo realmente importante y lo otro se está monitoreando y por supuesto te levanta estas alertas de manera temprana para que puedan ir a atender a la persona si tuviera fiebre o algún colapso, ¿no? de estos que hay que identificar de manera temprana. ¿Cuánta de esta tecnología, de estas innovaciones en materia de salud que incorporan además inteligencia artificial operan hoy en Chile o podrían llegar también a nuestro país? Cuantificarlo es bastante desafiante. Sin embargo, estamos trayendo mucha tecnología de afuera, probada en Japón, probada en Brasil, como bien te decía, pero acá en Chile somos muy pioneros haciendo ese tipo de cosas. No sé, por ejemplo, casos como el del Grupo Alemana, el de Red Salud u otras entidades como la FALP que implementan, por ejemplo, salas donde con 5G pueden monitorear ciertas operaciones de bajo riesgo, etcétera, etcétera. Son cosas que ya estamos viviendo en el contexto chileno. Entonces, cuantificarlo es bastante difícil porque la verdad es que todos están tratando de probar y tratando de armarse, ¿no? De todo este ecosistema de la IA, de todo lo que nos puede proveer, de las eficiencias que nos pueden generar, pero yo creo que estamos bastante a la vanguardia como mercado chileno en estos temas. ¿Cómo proyectas que va a seguir evolucionando la adopción de tecnología en salud en Latinoamérica y particularmente en el caso chileno? A ver, yo creo que la adopción va de las personas, del entender que la tecnología es un mecanismo, ¿no? Al final del día, cuando hablábamos, me acuerdo hace unos 6 meses atrás de transformación digital, yo misma era de las precursoras donde decía, oye, transformación digital no se trata de tecnología, no es simplemente adoptar una herramienta adicional o irnos con lo de moda, es hacer cambios estructurales en lo que piensan las personas. Es una transformación primero cultural, es el cómo tú lo adoptas, cómo realmente generas eficiencias, cómo realmente puedes acercar las necesidades de los pacientes al médico. ¿Por qué? Porque finalmente la decisión está por allí. La tecnología te ayuda a acelerar, te ayuda a eficientar, te ayuda a hacer muchas cosas. Entonces, la adopción primero va de cómo lo entienden las personas. Y en eso está la magia. Yo creo que a partir de allí las cosas van a ir fluyendo y bueno, así como la IA en este último tiempo nos ha remecido bastante y la verdad es que la evolución es tremenda de una semana a otra, yo creo que tiene que ver con eso, con la concientización, con la capacitación digital, etcétera, etcétera. Si miramos a otros países, por ejemplo, que están más acostumbrados o donde se está desarrollando mucha de esta tecnología, y ahí pienso en Japón, por ejemplo, ¿hay una cercanía mayor o una confianza mayor en la tecnología aplicada a salud? Yo te diría que siempre en el marco de la salud tiene que ser un modelo híbrido. Efectivamente, tú hablas de tecnología o de la IA y naturalmente hablas de eficiencia, de que te acerca más información, de que puedes tener resúmenes mucho más rápidos. Yo creo que va de la oportunidad, pero la decisión siempre va del humano. Entonces la confianza es algo súper humano, ¿no? Se puede generar, por supuesto, modelos y todo aquello, pero yo creo que la decisión va por allí. Yo creo que es justo ese el momento en el que estamos y todos sí confían en la tecnología, pero siempre en un modelo híbrido donde hay un humano por detrás, que en este caso es el médico, que toma la decisión final sobre tu salud. Y por último, Denise, a propósito de lo que ha ocurrido, digamos, en este evento de las conversaciones y charlas que se han dado, ¿con qué idea te quedas? ¿Qué te ha parecido interesante de esta conversación amplia, que no tiene que solo que ver con salud, sino que con tecnologías en general, y esta idea además de estar interconectados, ¿no? A propósito del nombre de este evento. Absolutamente. Yo creo que me voy a quedar con una idea de algún panelista que escuché, que no tenemos que permitir que la IA nos abrume. Al final del día, sí, nos vamos a tener que acomodar, es una nueva era, tenemos que empezar a traccionar y a convivir con ella, pero la IA no reemplaza a la gente, no reemplaza la inteligencia emocional.
Yo creo que es un momento en el que, no sé, siempre estamos focalizados en el negocio, en el conocimiento de negocio específico, etcétera, etcétera. Ahora creo que aún más tenemos que resguardar nuestra inteligencia emocional. Tenemos que empezar a practicarla más allá. ¿Por qué? Porque la IA sí va a tomar decisiones, pero por eso mismo tenemos que tener la capacidad de estar muy bien aterrizados, y ahí la inteligencia emocional va a jugar un rol importantísimo. Humanizar también todo esto es importante, y el Exacto. mensaje además con el que se queda Denise Gárnica, Partner y Head of Health Insurance y Public Sector de Entity Data, conversando con nosotros hoy desde este Interconnected 2026. Denise, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Que estés muy bien. Muchas gracias. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. A propósito de buenas ideas, hablemos de la nube. Negocios pequeños que escalan y negocios grandes que quieren disminuir sus costos tenían en común que debían comprar, mantener y configurar costosos servidores físicos locales para alojar datos y aplicaciones. Esos aparatos debían estar en habitaciones muy frías para que no se quemaran, lo que requería de meses para poder preparar la infraestructura y destinar una fuerte inversión. Hoy ese problema se soluciona con la nube. Todo porque un grupo de ingenieros pensó, ¿por qué en vez de que cada empresa compre computadoras gigantescas que la mayor parte del tiempo están sin usar, construimos granjas de computadoras y arrendamos un pedacito a cada uno? Bueno, el gran pionero de esto no fue una empresa de software, fue una librería gigante de internet, Amazon. En 2002 Amazon crecía tanto que para soportar las compras de Navidad tenían que comprar miles de servidores, pero pasaba Navidad y el resto del año esas máquinas se quedaban ahí como un gasto. La solución fue arrendarle a terceros mientras ellos no las usaran. Surgió Amazon Web Services y su servicio permitió que empresas por entonces chicas como Netflix o Airbnb pudieran nacer y crecer a toda velocidad. Hoy la nube ya no es solo de Amazon, bien lo sabemos. Otros gigantes compiten por guardar tus fotos o tus trabajos. La nube son edificios gigantescos, blindados, hiperconectados y que consumen muchísima energía, escondidos en lugares fríos como un sótano hipercongelado en un edificio de Virginia, de Dublín o de Singapur, donde todo está al alcance de un clic sin importar dónde estés. Esa es la idea. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Bien, nosotros seguimos desde Interconnected 2026, un evento organizado por Entity Data, un evento que justamente busca conversar, mirar sobre la innovación, sobre las tecnologías y por supuesto el rol que tiene también la inteligencia artificial en todo esto, que ya no puede estar fuera absolutamente de nada. Bueno, y de eso queremos conversar hoy con Alberto Otero, que es el responsable de inteligencia artificial para NTT Data y que ya está aquí con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a ti por estar con nosotros. Quiero partir con el cambio, ¿no? El cambio que ha significado, lo hemos conversado un poco ya con nuestros entrevistados anteriores, pero el cambio que ha significado la inteligencia artificial en la última década en términos de empresas, porque claro, a nivel individual los últimos 4 años han sido muy importantes a propósito de la inteligencia artificial generativa, pero ¿cómo has visto esa incursión de la inteligencia artificial en el mundo empresarial? Siempre hemos utilizado inteligencia artificial, o llevamos años utilizando inteligencia artificial, pero es verdad lo que dices. En noviembre del 22, con la aparición de ChatGPT, todo cambió. De golpe se abrieron un montón de posibles usos de la inteligencia artificial, tanto a nivel individual como personas, como en el ámbito empresarial. Y es ahí donde todo ha explotado y estamos viviendo un momento apasionante por la velocidad que estamos viviendo, por la escala o la magnitud de los posibles cambios y por la incertidumbre también, porque nadie sabe de verdad lo que va a pasar o dónde vamos a estar dentro de un año. A la vez tenemos que hacer cosas, no vale pararse debido a esa incertidumbre. Cuando lo miramos desde el mundo de las empresas, ¿no? Y parte, digamos, de la conversación que se tiene hoy, ¿dónde la inteligencia artificial está generando buenos resultados y dónde todavía falta afinar para poder incorporarla? Yo creo que la inteligencia artificial está triunfando en aquellas compañías que han sabido asociar el uso de inteligencia artificial a trabajar de verdad una de las ventajas competitivas que ya tienen o que quieren adquirir. Cuando la compañía es capaz de determinar claramente qué quiere ganar, qué valor quiere sacar a la inteligencia artificial, es cuando generalmente ya se trata de un tema de ejecución y las cosas salen adelante. Donde está seguramente la dificultad es en elegir
en qué quiero aplicar la inteligencia artificial y en hacerlo de verdad con profundidad, porque ya no vale tener pequeñitos casos de uso, le llamamos, pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial a lo largo de la compañía, sino tomar una interacción con cliente, algo relevante para nuestros clientes y aplicar la inteligencia artificial de manera profunda. Ahí es cuando tenemos éxito generalmente. Es bien interesante ese punto porque, claro, uno podría, por ejemplo, pensar que hay que invertir en toda la infraestructura que requiere la inteligencia artificial, pero probablemente en paralelo hay que invertir en la formación de las personas que van a trabajar con inteligencia artificial. ¿Cómo se ve eso hoy a nivel de empresa? Tienes toda la razón. En realidad, uno de los mayores retos hoy en día no es tanto la inversión económica en infraestructura, porque es verdad que hay una gran inversión, pero no las están haciendo las personas o las compañías en Chile, la están haciendo los grandes gigantes de Estados Unidos o de China. Lo que sucede es que no es tanto esa inversión, sino el tener a las personas adecuadas, con los soft skills adecuados, con el conocimiento adecuado en inteligencia artificial para ser capaces de aplicar la inteligencia artificial en nuestras compañías. Eso es evidentemente algo en lo que se está avanzando hoy día. ¿Cuáles son esas mayores capacidades que se necesitan, ¿no?, en las empresas de personas que están utilizando la inteligencia artificial para tareas más complejas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, hoy día ya todos deberíamos saber un poco, al menos familiarizarnos con la inteligencia artificial, porque si no nos quedamos debajo de una revolución gigantesca. Ojalá que sí. Claro. Sí. Para aplicarlo a nivel empresarial, necesitamos, como te decía, personas que sepan asociar el negocio y la inteligencia artificial, dónde aplicarlo de verdad. Necesitamos personas que sepan extraer lo mejor de la inteligencia artificial, tener criterio para saber cuándo dicen la verdad y cuándo no. ¿Vale? Necesitamos también personas que no tengan miedo, porque hay parte de la población que está, entre comillas, asustada, que está preocupada por el impacto que pueda tener en su puesto de trabajo. Y necesitamos tener la tecnología adecuada para realmente utilizar la inteligencia artificial, porque no siendo un reto meramente tecnológico, es también un reto tecnológico. Y hay que saber gobernar todo eso. O sea, hay que saber manejar posibles impactos en reputación si algo mal sale mal. Hay que saber manejar que nuestros empleados, nuestros clientes tengan confianza en lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, siendo transparentes, cosas de este tipo. Claro, porque hasta acá habíamos hablado de los desafíos y de cuánto hemos avanzado, pero uno tiene que entender también que ante esto que no sabemos hasta dónde va a crecer, se requieren ciertos límites, ¿no? ¿Cuáles son esos límites que ves hoy ya en la aplicación y el uso de inteligencia artificial desde grandes compañías con un desafío en términos de seguridad, de formación por otro lado, del susto que genera por el reemplazo, en fin? ¿Cómo ves esos límites? Para empezar, hay un límite del tipo de caso en el que queremos aplicar la inteligencia artificial. Hay un límite ético. No podemos, por ejemplo, manipular las emociones de la gente usando inteligencia artificial. No podemos meternos en su vida privada. Pero sí les podemos ayudar, por ejemplo, en el ámbito de salud, pese a que sea un tema muy delicado. O sí que podemos gestionar mejor infraestructura crítica con la inteligencia artificial. Luego tenemos pequeños casos de uso que entrañan mucho menos riesgo y que tenemos que controlar, por ejemplo, siendo transparentes. Como usuarios tenemos que saber cuándo nos está contestando un humano o cuándo nos está contestando una inteligencia artificial cuando hablamos con alguien por teléfono. Pero es ya más una cuestión de transparencia que de riesgo de verdad, como en los casos que he explicado. A propósito de este evento, ¿no?, de este Interconnected Chile 2026, ¿cuáles han sido las discusiones? ¿Qué es lo que se ha puesto sobre la mesa? Evidentemente que la inteligencia artificial es un poco el corazón de la discusión hoy día cuando se habla de tecnología, pero ¿cómo se ve esa conversación entre grandes empresas que además están hoy día aquí presentes? Lo primero es el espíritu de Interconnected, que es conectar a diferentes actores que hay en la industria, en las principales compañías de Chile, y tener una conversación. Y en esas conversaciones hoy hemos hablado de cómo sacar el mayor partido de la inteligencia artificial, dónde aplicarlo, cuáles son las mejores herramientas, el tema de la incertidumbre de lo que va a pasar, cómo tomar decisiones hoy sin saber exactamente lo que va a suceder dentro de un año o en qué escenario vamos a estar. Ese es el tipo de conversaciones que hemos tenido hoy, que han sido, la verdad, súper enriquecedoras. ¿Por qué es importante, dirías tú, que a este nivel, ¿no?, a este nivel empresarial se estén,
discutiendo estos temas, pensando la inteligencia artificial, el cómo se va a aplicar, el cuáles son los límites a propósito de lo que conversábamos? Porque en realidad formamos parte de una cadena de valor. Entonces, el que haya conexión, el que haya conversación entre los diferentes actores de esa cadena de valor es importante. Seguramente sacaremos el máximo partido empresarial y social a la inteligencia artificial si nos entendemos. Si las compañías mineras que son líderes a nivel mundial en Chile se entienden con los bancos, si los bancos se entienden con el retail. O sea, al final ese diálogo de cómo maximizar el uso de la inteligencia artificial y cómo sacar el máximo partido es mucho más potente cuando nos coordinamos todos y compartimos experiencias, compartimos resultados y compartimos también las inquietudes que tenemos, porque no lo sabemos todo, evidentemente. Estamos conversando con Alberto Otero, el responsable de inteligencia artificial de Entity Data. Estamos en Interconnected 2026, aquí en Esa es la Idea por Cooperativa. Y esta pregunta, Alberto, es un poco difícil de abordarla, pero es interesante cuál puede ser tu mirada. ¿Cómo proyectas que va a seguir evolucionando este tema cuando sabemos que la inteligencia artificial nos sorprende básicamente todos los días o todas las semanas, por lo menos? Sí, a ver. Yo no tengo una bola de cristal, no, pero es verdad que, por ejemplo, lo que estamos viviendo es que cada vez existen modelos, inteligencias artificiales más potentes. Entonces, lo que van a ser capaces de hacer las máquinas va a ser cada vez más complejo, ¿vale? A la vez también la colaboración humano-máquina va a ser más relevante. Y la conexión emocional también va a ser más importante, porque cuando la inteligencia artificial automatiza algo que hacíamos las personas, ¿qué nos queda a las personas? El trato emocional, la conexión, la empatía. Entonces, ese tipo de skills, ese tipo de capacidades van a ser también cada vez más relevantes, porque ya no nos dedicamos a hacer tareas más mecánicas, sino que nos dedicamos a cosas más humanas. ¿Cómo se aborda eso desde el mundo de las grandes empresas? Pues acompañando a los empleados. Ayudándoles a potenciar esas habilidades blandas de las que hablaba. El que ya tiene empatía, hacerlo mejor. El que le cuesta un poquito más conectar con el resto, ayudándole a saber hacerlo. Perdiéndole el miedo a la colaboración con las máquinas. Teniendo claro que aunque el trabajo que la gente hace hoy pueda cambiar, a futuro vamos a seguir teniendo trabajo, el trabajo no va a desaparecer, claro. ¿Vale? Entonces, cuando la gente ve posibilidades, cuando la gente ve maneras de hacer diferentes, pero en las que ellos igualmente van a estar involucrados, las cosas empiezan a funcionar y sacamos el máximo partido como compañías a la inteligencia artificial. Y por último, Alberto, ya a un nivel, digamos, saliendo de la empresa necesariamente, pero ¿qué deben hacer los países, los estados, las personas? Hoy día entendemos que la inteligencia artificial es una revolución que no tiene solamente que ver con el mundo empresarial. ¿Cómo hacen todas estas otras, digamos, instituciones, personas, en fin, para subirse a esta transformación dentro también de estos mismos límites que sean seguros, que no reemplacen a las personas, en fin? ¿Cómo lo ves? Claro, como país hay dos ámbitos. Primero, conseguir no quedarse fuera o quedarse atrasado. Hoy en día, cualquier país que quiera prosperar tiene que asegurar que su población no se queda fuera del gran cambio de la inteligencia artificial. Y esto se consigue con formación, con becas, con buenas universidades, con inversión en innovación, etc. Y el otro punto de vista es el ser un player a nivel mundial, pero a la vez conservar autonomía. Hay que trabajar con otros países, pero no podemos depender en exceso, o no deberíamos depender en exceso, de otros países, porque el entorno geopolítico está bastante animado y no sabemos lo que va a venir. Entonces, jugar a fomentar la inteligencia artificial entre la población, entre las empresas locales, etcétera, para no quedarse atrás y a la vez conservar cierto nivel de autonomía, no aislándose, es un poco lo que los países tienen que hacer, además de, por supuesto, decidir si quieren regular, si no quieren regular, qué tipo de regulación quieren establecer, etcétera, alrededor de la inteligencia artificial. Y por último, muy cortito, pero ¿cómo ves a Chile en ese desafío de la autonomía? Pues Chile tiene una riqueza impresionante, porque Chile tiene materia prima, tiene cobre, por ejemplo, que es básico en todo esto, porque alimenta las redes de comunicaciones, alimenta los chips, etcétera.
tiene una capacidad de generación energética. El país es muy rico en espacios para generar energía eólica, hidráulica, etcétera. Y las compañías yo creo que están abiertas a avanzar en este camino. O sea que dentro del potencial del país, yo creo que hay grandes diferenciales. La verdad es que lo veo bien o muy bien. Evidentemente hay que capturar esa oportunidad. De todas maneras. Ahí está, la conversación con Alberto Otero, el responsable de inteligencia artificial de Entity Data, conversando hoy día con nosotros en Esa es la Idea desde Interconnected 2026. Muchas gracias por la conversación. A vosotros, un placer. Gracias. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.